Les habla Marco Reyes, profesor de Física y Matemática. En esta ocasión vamos a estudiar el tópico diferenciales utilizando Octave. Los objetivos son calcular delta y dd y ver las diferencias. 2. Aplicar los diferenciales en el cálculo de errores. Bien, la notación de Leibniz, dy entre ddx, ha sido utilizada para la derivada de y respecto a x. La notación d entre ddx se ha utilizado como un operador para la derivada respecto a x. O sea, en ambos casos, esa notación ha significado lo mismo. Pero ahora le vamos a dar un significado por separado a d de x y d de y. Suponga que y es igual a f de x. Es una función diferenciable en un intervalo abierto que contiene a un número a, sea el punto a, f evaluado en a, un punto sobre la gráfica, de y igual a f de x, como se muestra a continuación. Aquí tienen la curva, aquí tienen x igual a a, si incrementamos a en delta x, estamos aquí. Las imágenes, tenemos acá, este punto es a, f evaluado en a, y aquí tenemos el a más delta x evaluado en la función. Miren qué interesante que el cambio en y entre este punto y este nos da este segmento que es delta y. Esto es delta y, el cambio en y. Geométricamente es este segmento. Ahora, en x igual a, si dibujamos la recta tangente, esta recta que se observa, puede verse que la recta cruza aquí, justamente al mismo nivel del punto a más delta x, corta aquí. Esta altura es d de y claramente se ve de que no son iguales. No son iguales. Muy bien, ya que f es diferenciable, sabemos que este límite existe. Y a medida delta x tiende a 0, entonces esto se convierte en la derivada evaluada en a. Bien, entonces este cociente, ¿verdad? Sabemos que a medida delta x sea pequeña, se va a convertir en esta derivada evaluada en a. Si multiplicamos delta x a ambos lados, entonces llegamos a esta ecuación. En el lado izquierdo tienen delta y delta y se está aproximando como f evaluado en a por delta x. En este lado básicamente es d de y. Entonces d de y nos da una aproximación para el cambio en y. Estos cálculos los podemos realizar de manera muy rápida utilizando algún programa, en este caso Octave. En este programa se le pide al usuario que ingrese el valor de a, el valor de dx o delta x, porque son lo mismo. En la línea 9 se define la función con la que se está trabajando. Este tipo de funciones en Octave se les llama funciones anónimas. En la línea 10 se calcula la derivada de forma numérica en a. Por supuesto se requiere a y d de x que previamente se ingresaron. En la línea 11 calculamos d de y. En la 12 delta y. Le llamé cy, eso es el cambio en y, es lo mismo que delta y. Como pueden observar es la función evaluada en a más d de x menos la función evaluada en a. Eso es el cambio en y. También, para tener una idea de qué tanto difiere d de y con cy, aquí en la línea 13 calculamos la diferencia entre ellos dos. Y luego se imprimen los resultados. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona el programa. Se trabaja con esta función
y se calculan los errores, se calculan los diferenciales con x igual a 2 con delta x punto 1. Al correr el programa se obtiene esto. Una aplicación interesante de los diferenciales, una de las tantas, es en propagación de errores. En las ciencias naturales deben realizarse mediciones experimentales para medir cantidades como masa, longitud, tiempo y otros. Entonces existen instrumentos que miden esas cantidades. Todo instrumento tiene un error inherente debido a la escala. Lo más bajo que nosotros podemos medir, el error está relacionado con justamente con la medición más baja que se puede hacer. Así que le asociamos un error a la escala del instrumento. Aquí tienen el ejemplo de una escala de longitud. Resulta que en algunas ocasiones hay cantidades que pues no tenemos el instrumento para medir directamente esa cantidad física. En ese caso se le llama propagación de errores porque usamos los diferenciales para aproximar los errores a través de una ecuación. Un ejemplo sencillo es el volumen de una esfera. Hagan de cuenta de que no tenemos ningún instrumento para medir el volumen directamente, pero sí para medir el radio. Y sabemos cuál es el error introducido por el instrumento, por ese instrumento que mide el radio. Entonces, tomamos la ecuación del volumen, la derivamos con respecto al radio y obtenemos esto. La ecuación 3 la multiplicamos por DDR a ambos lados y así obtenemos la ecuación 4. Esta ecuación 4 me da el error en el cálculo del volumen. Y a la hora de reportar la medición del volumen es el volumen más menos el error absoluto, que es DDB, calculado con la ecuación 4. Ahora, queremos algunas veces cuantificar qué tanto impacta ese error en la medición que estamos haciendo. Una forma de hacerlo es calculando el error porcentual. El error porcentual se calcula de la siguiente forma. El error absoluto, que es DDB, se divide entre B. Esto define el error relativo y multiplicado por 100 se convierte en el error relativo porcentual, o de forma más corta, error porcentual, ¿sí? Así tenemos esa medición de manera porcentual. Este procedimiento que hicimos de calcular el error asociado con el volumen lo podemos hacer con otras cantidades físicas. Por ejemplo, el periodo de un péndulo simple. El periodo es el tiempo que le toma al péndulo realizar una oscilación completa. Está dada por la ecuación 6. Y supongan que el instrumento que tenemos es para medir longitud y su respectiva incertidumbre. O sea, la escala más pequeña del instrumento nos va a dar el DDL. Bien, entonces usando diferenciales y usando la ecuación 6, podemos calcular el error absoluto en la medición del periodo. Tomamos la derivada del periodo, que es T mayúscula, con respecto a L. Aquí está. La ecuación 7 se multiplica por DDL a ambos lados y así obtenemos la ecuación 8. La ecuación 8 nos da el error absoluto o simplemente el error en la medición del periodo. Si dividimos entre el periodo, obtenemos el error relativo, la ecuación 9. Si multiplicamos la ecuación 9 por 100, entonces obtenemos el error relativo porcentual o simplemente el error porcentual.
Bien, este programa calcula el error absoluto y porcentual para varias figuras, para áreas y volúmenes. Tenemos en la opción 1 el área de una placa cuadrada, en la opción 2 el área de una placa circular, en la opción 3 el área de una esfera, 4 el volumen de un cubo, 5 el volumen de una esfera. En la línea 12 se le solicita al usuario con qué figura va a trabajar, con qué objeto. Y luego se presentan los resultados. Bien, hay un par de ejemplos aquí en la guía, los cuales pues pueden tomarlos, correr el programa con los mismos valores y corroborar que obtienen esto que está aquí. En este ejemplo se pide calcular el error absoluto y el error porcentual al calcular el área de una placa circular. De las mediciones se obtuvo un radio promedio de 2 metros y el instrumento utilizado produce un error absoluto de 0.02 metros en el radio. Al correr el programa, se selecciona la opción 2, área de una placa circular, y se obtiene estos resultados. Miren, el error porcentual es de 2%, o sea, esta incertidumbre introduce un error del 2%. ¿Qué es el error? Es una variación en lo que nosotros hemos medido, una posible variación. Bien, otro ejemplo, un tumor tiene forma de esfera de radio 8 centímetros. Pasado 2 semanas, el tumor tiene un radio de 8.3 centímetros. Estime el aumento porcentual del tumor. En este caso, vamos a utilizar la opción 5 porque se trata del volumen de una esfera. El DDR sería el cambio del radio, 8.30 menos 8. El DDR es 0.30 y vamos a usar 8 porque es el radio inicial el que tomamos de referencia siempre. Ver qué tanto aumentó con respecto a ese radio. Al correr el programa, aquí está, miren, se ingresó la opción 5, el radio de 8, el error absoluto en el radio de 0.3, y aquí tienen, esto me está diciendo de que el tumor aumentó un 11.25%. Muy bien, aquí tienen algunos ejemplos, algunos ejercicios que se pueden desarrollar y la bibliografía utilizada para hacer esta guía. Pueden tomar los programas y hacer las corridas y verificar justamente las salidas mostradas.